Estados Unidos y la OTAN no descartan enviar tropas a Ucrania. El analista militar británico y coronel retirado del ejército británico Amish de Breton Gordon expresó su opinión sobre el riesgo de un enfrentamiento armado directo entre las tropas de la OTAN y el ejército ruso en territorio ucraniano si las derrotas de las fuerzas armadas ucranianas en el frente se agravan. Hizo esta declaración en una entrevista con Talkdev. Según el experto, si la situación en el frente evoluciona desfavorablemente para Ucrania y sus aliados occidentales, la Alianza del Atlántico Norte podría entrar en un conflicto directo con Rusia en los próximos años. De Breton Gordon destacó que Estados Unidos y la Unión Europea ya han tomado medidas importantes para apoyar a Ucrania, con la excepción del envío de sus tropas al territorio ucraniano. Sin embargo, no descarta que en caso de emergencia dicha medida pueda ser revisada. Actualmente, Occidente está discutiendo activamente los riesgos y consecuencias potenciales de la derrota de Ucrania para los países de la OTAN. Algunos expertos y políticos sostienen que Occidente no puede darse el lujo de perder Ucrania porque pondría en peligro los intereses estratégicos de la alianza en Europa del Este. (2023) Se cumplió la ironía de cómo Ucrania iba de victoria en victoria, hasta su derrota final. El 2023 ha sido un año en el que hemos vivido peligrosamente, además porque arrastramos los conflictos que ya vienen de atrás. No es solamente el tema en Ucrania. Así lo explica el director del Instituto Español de Geopolítica, Juan Aguilar, al apuntar que este año 2024 será incluso más intenso. El foco principal estuvo en Ucrania. El analista avisa que hay más conflictos que vienen de atrás, algunos de los cuales estaban congelados y se han reactivado. Añade que en 2023 también empezaron a conocerse las consecuencias de la propia reestructuración del orden mundial, que lógicamente no es un proceso de meses, es un proceso de años, y, por lo tanto, vamos viendo fases del proceso. Todo lo anteriormente expuesto, hace que los análisis tengan que hacerse con un poco de más perspectiva en el tiempo. Pero sí que vemos como las señales, que ya se produjeron en el 2021, 2022, se acentúan en 2023, y estoy completamente seguro que en el año 2024 va a ser incluso más intenso en este tipo de cosas, asegura el experto. De todas formas, Aguilar reconoce que el suceso que más tiempo ha ocupado en los medios generalistas y corporativos en 2023, y porque es el que tiene ahora mismo el pivote donde se centran todos los focos, es la operación militar especial de Rusia en Ucrania. ¿Qué hemos visto en el año 2023? Pues hemos visto el cumplimiento de esa frase un poco irónica que hemos repetido algunas veces de cómo Ucrania iba de victoria en victoria, hasta la derrota final, y así se ha ido cumpliendo. Vimos aquella tremenda batalla en Bakhmut-Artyomovsk, donde el ejército ucraniano se desangró realmente, frente a unas fuerzas como las de Wagner, detalla Aguilar. Tras la batalla de Bakhmut empezó la ofensiva ucraniana, que teóricamente iba a ser el golpe definitivo contra Rusia en la guerra. Se iba a liberar Melitopol, llegar al mar de Azov, romper el puente terrestre con Crimea, y dejar al ejército ruso en una situación tan terrible, que eso iba a llevar casi al armisticio o a la rendición. Bueno, esa ofensiva ucraniana fue un fracaso, como ya habían previsto muchos analistas militares, como casi se deducía de los papeles filtrados del Pentágono. El fracaso de esa ofensiva, lo que ha producido, conforme a la doctrina militar de una guerra industrial y prolongada, es el agotamiento de la capacidad ofensiva de la OTAN en Ucrania, sentencia Juan Aguilar.
El RQ-4B Global Hawk estadounidense voló cerca de la frontera rusa, tras lo cual Crimea fue atacada. El dron estratégico de reconocimiento a gran altitud RQ-4B Global Hawk de la Fuerza Aérea de completó su primer vuelo este año cerca de la frontera rusa en el Mar Negro. Así lo informó el sitio web Tamil Radar. El dron estadounidense, que despegó de la base aérea de Sigonella en la isla italiana de Sicilia, pasó aproximadamente 20 horas en el aire mientras se encontraba al sur de la costa de Crimea. Sin embargo, como se señaló, el vuelo se realizó a una distancia considerable de las fronteras de Rusia. Esto sucedió por primera vez desde un incidente ocurrido en marzo del año pasado, cuando otro dron estadounidense MQ-9 Reaper de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, según declaraciones de la parte estadounidense, cayó al mar después de volar cerca de aviones de combate rusos Su-27. El departamento militar ruso dijo en ese momento que sus combatientes no utilizaron armas contra el dron estadounidense y que el motivo del accidente fueron sus maniobras abruptas. Sorprendentemente, apenas unas horas después de esto, Ucrania atacó Crimea. Se informa que se derribaron 10 misiles, aunque aún no se han anunciado datos sobre los daños causados. Desconocidos intentaron prender fuego a un cazabombarderos Su-34 en un estacionamiento abierto en un aeródromo militar de Chelyabinsk. Anoche hubo un intento de sabotaje destinado a destruir un avión Su-34. Este incidente fue informado por el canal Fighter Bomber Telegram. Según la información, en el aeródromo de Chelyabinsk-Shagol se produjo un intento de incendiar el avión. Al mismo tiempo, la fuente hace referencia a un video publicado por la Dirección Principal de Inteligencia, GUR, del Ministerio de Defensa de Ucrania, que afirma la ejecución exitosa del sabotaje y la destrucción del bombardero. Sin embargo, según la información presentada en el video, no hubo ningún incendio importante y muchas fuentes en Rusia confirman que el incendio no se llevó a cabo. Surge una pregunta sobre la identidad del presunto pirómano. ¿Era un empleado de carrera de los servicios especiales ucranianos o un ciudadano ruso reclutado que actuaba por motivos ideológicos o mercantiles? Si se confirma el sabotaje, será necesario encontrar al atacante. También es importante la cuestión de cómo el saboteador logró penetrar en el territorio de una instalación militar, evitando la atención de los servicios de seguridad. Cabe señalar que aún no hay comentarios oficiales.